Bienvenidos a AI News Talk. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Y más concretamente, ¿cómo ven los europeos esta revolución tecnológica? Tenemos un montón de datos curiosos de una encuesta, European Tech Insights, se llama. La ha hecho la AI University. Y os aseguro que hay sorpresas. Para empezar, ¿sabíais que 2 de cada 3 europeos temen que la IA pueda, manipular los resultados de las elecciones? Es una preocupación bastante extendida. Y aún más flipante, más del 30% cree que la IA ya ha influido en sus decisiones de voto. Lo que me parece interesante es que, según la encuesta, Reino Unido y España son los países donde más desconfianza hay hacia la IA en el ámbito político. En serio. Sí, sí. Un 54% y un 51% respectivamente. Claro, si pensamos en casos como el de Eslovaquia el año pasado, donde se usaron grabaciones falsas creadas con IA para desprestigiar a un candidato. Es normal que la gente esté preocupada. Es que la tecnología para crear deepfakes es cada vez más sofisticada. Imaginaos, vídeos hiperrealistas de políticos diciendo cosas que nunca han dicho. Uf, da miedo solo de pensarlo. Es un caldo de cultivo perfecto para la desinformación y la manipulación electoral. Totalmente. Pero agarraos, porque aquí viene la paradoja. Resulta que a pesar de esta desconfianza en la IA para las elecciones, el 75% de los europeos apoya su uso por parte de la policía y el ejército para tareas de vigilancia, Sí, es curioso, ¿verdad? incluyendo reconocimiento facial y análisis de datos biométricos. Por un lado, recelan de la IA cuando se trata de elegir a sus líderes, pero por otro le abren las puertas de par en par para que les vigile. Y todo esto en un continente con normas de protección de datos tan estrictas como el GDPR. Exacto. Es como si la seguridad se hubiera convertido en un valor supremo, capaz de eclipsar cualquier otra preocupación. Puede ser. ¿Será que el miedo al terrorismo o la delincuencia nos está haciendo más tolerantes con la vigilancia? Podría ser. Quizá la gente percibe la seguridad como una necesidad más inmediata y tangible, mientras que la manipulación electoral les parece un riesgo más difuso y lejano. O a lo mejor simplemente estamos más acostumbrados a la vigilancia tradicional. Cámaras de seguridad en las calles, controles en los aeropuertos. Llevamos décadas conviviendo con ellas. Es cierto, la novedad de la IA aplicada a la vigilancia quizás asusta menos que su uso en procesos que consideramos más sensibles, como las elecciones. Pero hay otro factor que no podemos ignorar, la desconfianza a la clase política. Ahí está. Quizás algunos piensen, aunque sea inconscientemente, que una máquina, por muy imperfecta que sea, es menos propensa a la corrupción que un político de carne y hueso. Es una idea inquietante, pero no podemos descartarla. Al fin y al cabo, la crisis de confianza en las instituciones es un fenómeno global, y la tecnología a veces se percibe como una alternativa más neutral e imparcial. Uf, vaya panorama. Entonces, ¿estamos ante una sociedad que prefiere delegar en algoritmos antes que en sus representantes electos? No creo que sea tan simple. Lo que sí queda claro es que la relación de Europa con la IA es compleja, ambivalente y está llena de contradicciones. Y precisamente por eso, tan fascinante. Totalmente. Pero aún hay más tela que cortar. Razón de que la encuesta también ha sacado a la luz diferencias generacionales en la percepción de la IA. Ah, sí, la brecha generacional. Siempre un tema apasionante. ¿Queréis saber qué opinan los jóvenes sobre la posibilidad de que una IA les ayude a votar? Por supuesto, no nos dejes con la intriga. Pues agarraos, porque los menores de 35 años son mucho más propensos a confiar en una aplicación de IA para votar que los mayores de 65 años, que son los más escépticos. Es como si para los jóvenes la IA fuese una herramienta más, integrada en su día a día, sin ese halo de misterio y temor que perciben las generaciones mayores. Exacto. Han crecido rodeados de algoritmos que les recomiendan música, películas, amigos. ¿No les resulta tan extraño pensar que una IA puede ayudarles a tomar decisiones, incluso en el ámbito político? Claro, mientras que para los que no hemos nacido con un smartphone en la mano, la idea de que una máquina decida por nosotros en algo tan importante como las elecciones puede resultar, digamos, un poco perturbadora. Esa es la clave. Para entender la relación de Europa con la IA, no podemos ignorar el contexto histórico y social de cada generación. Totalmente. Parece que estamos ante dos visiones del mundo. Una que abraza la tecnología sin reservas y otra que la mira con recelo, temiendo sus posibles consecuencias. Y esa tensión entre la fascinación y el miedo es precisamente lo que hace que este debate sea tan apasionante. Y tan importante, porque al final el futuro de la IA no está escrito en código, sino en las decisiones que tomemos como sociedad. Exacto. Y para tomar buenas decisiones necesitamos información, reflexión crítica y un debate público abierto y honesto. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer en la siguiente parte de este Deep Dive. Así es.
No os mováis, que volvemos enseguida para seguir explorando este fascinante y complejo mundo de la IA en Europa. Si en la primera parte hablamos de la desconfianza hacia la IA en las elecciones y la paradoja con la vigilancia, ahora nos vamos a meter en un terreno aún más complejo. ¿Más complejo? Sí, el de las decisiones que afectan directamente a la vida de las personas. Suena intenso. Lo es. Para esto vamos a seguir con los datos de la encuesta European Tech Insights. Y ojo al dato, porque aunque los europeos se muestran favorables al uso de la IA en la seguridad, la mayoría se opone a su uso en decisiones judiciales, como la libertad condicional. ¿En serio? Sí. Parece que hay una línea roja que no estamos dispuestos a cruzar. ¿A qué te refieres? Confiamos en la IA para identificar a un sospechoso entre la multitud, pero no para evaluar si una persona merece una segunda oportunidad. Ya veo, ya veo. Es como si intuyéramos que en ese tipo de decisiones hay algo más que simples datos y algoritmos. No, Sin duda. el factor humano. Esa capacidad de comprender las circunstancias, el contexto de cada caso, eso sigue siendo imprescindible. ¿No crees? Totalmente. En el caso de la vigilancia, la IA funciona como una especie de lupa. Nos permite analizar grandes cantidades de información y detectar patrones. Es una herramienta poderosa, pero en última instancia la decisión final la toma un humano. Claro, la IA es como un ayudante muy eficiente, pero no el juez. Exactamente. En cambio, cuando hablamos de libertad condicional, la cosa cambia. Le estamos pidiendo a la IA que sopese factores complejos como la capacidad de reinserción, el arrepentimiento, el riesgo de reincidencia. Son aspectos que van más allá del análisis frío de datos. Implican comprender la psique humana, las motivaciones, las circunstancias personales. Y ahí es donde la cosa se complica. ¿Cómo programamos un algoritmo para que tenga en cuenta la complejidad del comportamiento humano? Ya, ¿Cómo le enseñamos a valorar el arrepentimiento o la voluntad de cambio? Parece una tarea imposible. Lo es. Y además entramos en un terreno ético pantanoso. Incluso si un algoritmo pudiera predecir con una alta tasa de acierto la probabilidad de reincidencias, ¿sería eso suficiente para justificar que una máquina decida el futuro de una persona? Esa es la gran pregunta. Estamos dispuestos a delegar en una máquina decisiones que tienen un impacto tan profundo en la vida de las personas. O hay ciertos ámbitos donde la intervención humana, con toda su imperfección, sigue siendo indispensable. Es un dilema que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia concepción de la justicia. No, Claro. ¿es la justicia un algoritmo matemático? ¿O algo más complejo? Que implica empatía, compasión, la posibilidad de la redención. Y también nos lleva a cuestionar los límites de la tecnología. No todo lo que es técnicamente posible es éticamente deseable. Totalmente de acuerdo. La IA nos ofrece herramientas poderosas, pero es nuestra responsabilidad como sociedad decidir cómo y para qué las utilizamos. Hablando de responsabilidad, volvamos a esa paradoja que comentábamos antes. La desconfianza en la IA para las elecciones, pero la aceptación para la vigilancia. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con la tecnología? Creo que refleja una profunda ambivalencia. ambivalencia. Sí. Por un lado, reconocemos el potencial de la IA para mejorar nuestras vidas, para hacernos más eficientes, para ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Pero por otro, tememos su poder, su capacidad para manipularnos, invadir nuestra privacidad, controlar nuestras vidas. Es como si la IA nos pusiera frente a un espejo, reflejando nuestras propias contradicciones, nuestros miedos e inseguridades. Exacto. Y en el caso de las elecciones, ese miedo se amplifica, porque está en juego algo fundamental, nuestra capacidad de decidir nuestro futuro colectivo. Es como si nos resistiéramos a que una máquina interfiera en un proceso que consideramos inherentemente humano. Es fascinante cómo la IA nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y valores. ¿Qué es la democracia en la era de los algoritmos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, pero que debemos plantearnos si queremos construir un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. Y para eso es fundamental que la ciudadanía esté informada, que participe en el debate, que exija a sus representantes que la regulación de la IA se haga con criterios éticos y democráticos. La IA no es un destino inevitable, sino un camino que estamos construyendo juntos. Ya. Y depende de nosotros asegurarnos de que ese camino nos lleve hacia una sociedad más justa, equitativa y humana. Para seguir profundizando en ese camino, en la tercera parte de este Deep Dive, vamos a analizar las propuestas de la Unión Europea para regular la IA. Interesante. Un tema crucial si queremos garantizar que esta tecnología se desarrolle de forma responsable y beneficiosa para todos. No os perdáis la última parte de esta inmersión en el apasionante mundo de la IA en Europa. Volvemos enseguida.
Y llegamos ya a la última parte de este deep dive sobre la IA en Europa. Hemos visto la desconfianza que genera su uso en las elecciones, esa paradoja con la vigilancia, y lo difícil que es aplicarla a decisiones que afectan a la vida de las personas. Pero ahora, a la parte práctica. ¿Cómo se está regulando todo esto? Pues mira, la Unión Europea, que es consciente de la importancia de este tema, se ha puesto manos a la obra para crear un marco legal que proteja los derechos fundamentales y a la vez impulse la innovación. Suena complicado. ¿Cómo se puede controlar una tecnología tan compleja con tantas aplicaciones diferentes? La clave está en no meter a todas las IAs en el mismo saco. La Comisión Europea ha propuesto un reglamento de inteligencia artificial que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. O sea que hay IA buenas, IA malas y IA regulares. Algo así. Hay sistemas de IA que se consideran de riesgo inaceptable y por lo tanto se prohibirían directamente. ¿Y qué tipo de IA serían esas? Skynet y su ejército de Terminators. Bueno, no tan dramático. Pero sí, se trata de sistemas que se consideran una amenaza para los derechos fundamentales. Por ejemplo, los sistemas de puntuación social que ya se están utilizando en algunos países para controlar y clasificar a los ciudadanos. Uf, eso suena Black Mirror total. Exacto. La idea es evitar que la IA se convierta en una herramienta de control social o de discriminación. Europa quiere que la IA esté al servicio de las personas, no al revés. Me parece lógico. ¿Y qué pasa con las IAs de alto riesgo? Esas que se usan en sectores como la sanidad, el transporte o la justicia. Ahí la cosa se pone seria. Esos sistemas estarían sujetos a requisitos muy estrictos de seguridad, transparencia y supervisión humana. No se trata de prohibirlos porque tienen un gran potencial para mejorar nuestras vidas, pero sí de controlarlos para que no se nos vayan de las manos. Entonces, nada de robots cirujanos operando a su libre albedrío. Exacto. Se exigiría una evaluación de impacto antes de su puesta en marcha y se establecerían mecanismos de control para garantizar que no discriminen ni vulneren los derechos de las personas. Suena bastante sensato. Y por último, ¿qué pasa con el resto de IA, las que no son ni Terminator ni robots cirujanos? Para esas, la regulación sería más flexible. La idea es fomentar la innovación, pero siempre dentro de un marco ético. Se trata de encontrar un equilibrio entre el control y la libertad para que la IA pueda desarrollarse sin poner en peligro nuestros derechos y libertades. O sea que la UE apuesta por un enfoque equilibrado. Control para las IA peligrosas, libertad para las que no son y siempre con la ética como guía. Exactamente. Y no solo eso, el reglamento también incluye medidas para promover la confianza en la guía. Por ejemplo, se está trabajando en la creación de un sello de calidad para los sistemas que cumplan con los requisitos éticos y legales. Un sello de calidad. Me gusta la idea. Ujú. Es como una garantía para el consumidor. Exacto. Se busca que los ciudadanos puedan identificar fácilmente los sistemas de IA que son seguros, responsables y respetuosos con sus derechos. Bueno, y después de este viaje por el complejo mundo de la IA en Europa, ¿qué futuro nos espera? Tendremos que acostumbrarnos a convivir con robots y algoritmos que toman decisiones por nosotros. El futuro siempre es incierto. Lo que sí está claro es que la IA ha llegado para quedarse. Y dependerá de nosotros como sociedad asegurarnos de que su desarrollo se haga de forma responsable y beneficiosa para todos. Totalmente. La IA no es un destino inevitable, sino un camino que estamos construyendo juntos. Y tenemos la responsabilidad de hacer que ese camino nos lleve hacia un futuro mejor. Exacto. Un futuro donde la IA sea una herramienta para el progreso, la justicia y el bienestar de todos. Y con esta reflexión optimista, damos por concluida nuestra inversión en el mundo de la IA en Europa. Esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo que os anime a seguir reflexionando sobre este tema tan importante. Muchas gracias por acompañarnos.